Buenos días a los que nos he saludado. Tuvimos un lindo tiempo hoy de oración, compartiendo con los hermanos, disfrutando de la comunión a través del tiempo de oración. Y vamos a pensar, ¿cuántos están animados con todo lo que vieron o quedaron cansados ya? Tantas cosas, ¿no es cierto? Eso nos va a ayudar a crecer, a realmente fortalecernos en la fe. Todos nosotros debemos y necesitamos tener ese deseo de avanzar en nuestra vida cristiana, de aumentar, tal cual como mencionaba el pastor. Los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: aumentanos la fe. Y tal vez es la petición o la oración de nuestra vida cada día: Señor, aumentanos la fe. Y vamos a pensar solo en algunos minutos. Vamos a tener un pequeño pensamiento de qué es la fe. Como introducción vamos a pensar en esto. ¿Qué es la fe? Tal vez es una de las preguntas más difíciles de responder, porque involucra muchas cosas. Ahora, si pensamos en un versículo, en la palabra de Dios, que nos da una respuesta. ¿Pueden decir alguno? ¿Conocen alguno? La certeza, ¿cierto? Un versículo que es muy conocido, lo sabemos, pero aún así es medio complicado de explicar qué realmente es lo que significa. Vamos a pensar un poquito en esto y quiero compartir un poco una ilustración de una niña. Le preguntaron precisamente esto. Le preguntaron qué pensaba ella, cómo podría decir en sus palabras qué era la fe. Y miren lo que respondió la pequeña. Dice: bueno, la fe es creer aquello que usted sabe que no es así. La fe es aquello que usted sabe que no es así. Eso no es fe, ¿verdad? Es una respuesta totalmente equivocada de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. A veces nosotros pensamos tal vez de esa forma. Y a veces podemos nosotros pensar que la fe es un salto a las tinieblas, un salto a la aventura, un salto a algo que no sé si va a suceder o no. La Biblia nos habla muy clarito de esto. Y antes de ver un par de versículos, quiero que veamos un video que nos habla un poquito qué es la fe. A veces siento mi fe tan chiquita. En las noches me atacan los fantasmas, esos que atentan contra la fe, la esperanza, la felicidad y lo más fuerte a esa hora, el sueño. La fe crece o se achica según el momento que estemos viviendo. No nos acordamos de ella hasta que caemos de rodillas implorándole a Dios por su misericordia. Rogamos con pasión y devoción. Imploramos y agigantamos la fe tanto que hasta pretendemos cambiarle la agenda y los planes al propio Dios. Yo sé que tú lo vas a hacer, le decimos. Sé que vas a levantar a mi madre de esa cama y como Lázaro saldrá de este cuarto sonriendo a prepararme unas papas fritas. Cuando Dios ya ha decidido desde la eternidad qué día mi madre va a partir a su presencia. Dios puede cambiar su decisión en su soberanía. Pero, ¿y si no lo hace? Entonces la fe entra en rebelión, desaparece, nos enojamos con Dios y le retiramos el habla por un buen tiempo. Hasta que volvemos a necesitarlo de nuevo y ahí volvemos a orar, volvemos a la iglesia y prendemos docenas de velas. La fe debería ser un estado, un modo de vida. Quiero que mi fe sea imbatible, inalterable, con o sin penas en la vida. La fe no debería estar amarrada a los deseos de nuestro corazón solamente, ni a la lista de peticiones que le hacemos a Él. La fe mueve montañas, sí, y la fe no se debe poner en duda nunca. La fe no debería pasar por la balanza, más me das, más te creo. La fe es la única manera de atravesar las tormentas con paz sobrenatural. La única forma de concebir la esperanza. La esperanza nace de la fe que tengas en Dios. La fe no es creer en Dios, es creerle a Dios. Chao, pescado. Chao, pescado. La fe no es creer en Dios, si bien creemos, ¿cierto? Pero esta fe que está hablando acá es la que vamos a tratar de explicar en la fe diaria, nuestra vida diaria, cómo nosotros ejercitamos y vamos avanzando en esta fe. Y para eso vamos ahí al texto, ahí en Hebreos 11, vamos a ver este texto y vamos a tratar de definir lo más claro posible qué es realmente lo que se está refiriendo. Y fíjense cómo el versículo anterior, en capítulo 10, versículo 39, dice: pero nosotros no somos de los que
retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El énfasis acá está hablando de una vida de fe y está dando una introducción. Entonces el escritor de Hebreos está diciendo, es pues entonces la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mire, pensemos un poquito en esas palabras. Certeza, vamos a ver primero. Mire lo que dice esa palabra certeza. La palabra certeza es dar seguridad o realización. Eso es lo que está definiendo ahí. Dar seguridad o realización. Alguien, cierto, lo mencionó de esa forma, tal cual como aparece ahí en la segunda parte. La fe sería entonces la realización de las cosas que se esperan. La fe es la realización. Tengo la seguridad de que esas cosas que estoy esperando van a pasar, van a suceder. Mire, una persona también lo mencionó de esta forma. Dice, la fe es lo que Dios usa para transportar sus promesas del futuro al tiempo presente. La fe es lo que Dios usa para transportar sus promesas del futuro al tiempo presente. Y nosotros vamos a ver ahí a través de estas semanas, ¿cierto? Vamos a pensar mucho en eso. Pero hay muchos personajes aquí en este capítulo 11 que nos van a hablar específicamente cómo fue su vida de fe. Miren lo que dice Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, terminando ahí en el libro de Génesis, está José y nos da precisamente esta definición o seguridad que él tenía, y está también obviamente dentro de la lista de los héroes de la fe aquí en este capítulo 11. Pero mire, pensando en que la fe es lo que Dios usa para transportar sus promesas del futuro al tiempo presente. Mire cómo lo menciona aquí en Génesis 50, 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, eso es algo cierto, seguro, mas Dios ciertamente os visitará. Y me encanta esa palabra, esa frase que él usa ahí. Yo voy a morir, yo no voy a quedarme con ustedes. Pero ¿sabe cuál es mi fe, cuál es mi seguridad? Dios los va a visitar. Y Dios hizo una obra hermosa después de eso, de lo que Él le dijo. Y miren cómo lo va diciendo, el Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Saben lo que él estaba haciendo? Las promesas de Dios. Él se lo había prometido, confiaba y estaba seguro. La realización. Eso es lo que el texto bíblico nos está enseñando. Mira algo más que podemos ver de eso. La fe es aquello que descansa sobre un hecho. Eso es una certeza, una seguridad, una realización. La fe descansa sobre un hecho. Es algo que va a suceder, sí o sí va a suceder. Ahora, en esta palabra certeza, quiero mencionarles dos palabras que están en el griego solo para comparar, porque necesitamos entender un poquito estas dos palabras. Mire cómo lo menciona el texto ahí. En griego la palabra es hypostasis, así se dice en el griego, hypostasis. Y esa es la palabra que nosotros vemos ahí, o está mejor traducida ahí, certeza. Pero eso es lo opuesto a hipótesis. La hipótesis, cierto que es una palabra que nosotros conocemos, es una teoría, solamente una teoría, algo que no se puede comprobar. Yo no tengo la seguridad, es una teoría, puede ser, puede que no sea, pero la fe, lo que Dios nos está diciendo ahí es una seguridad, es una realización. Eso es lo que nosotros vamos a ir adquiriendo y queremos que podamos ir disfrutando cada semana. La fe, entonces, no es una teoría, sino un hecho, una realización. Esa era la esperanza que tenían cada uno de estos hombres que aparecen aquí en el libro de Hebreos. Ahora mire algo más. Para el autor de Hebreos, la fe está absolutamente segura de que lo que cree es verdad y lo que espera sucederá. Esa es la seguridad que tiene el escritor de Hebreos. Por eso él lo dice con tanta afirmación. No es una esperanza que se hace ilusiones en cuanto al porvenir, sino que mira al porvenir con absoluta convicción. Eso es fe. Esa es la certeza de lo que se espera. Eso es lo que está tratando de decirnos la palabra de Dios. Está tratando de decirnos todo lo que viene es un porvenir auspicioso, porque es lo que Dios me ha prometido. ¿En qué descansa nuestra fe? En lo que Él está prometiéndonos, en lo que Él nos está asegurando. Ahora fíjese
Qué importante, algo de lo que vamos a estar haciendo durante la semana, conociendo más la palabra de Dios, el devocional. ¿Por qué es tan importante conocer la palabra de Dios? Porque ahí están las promesas, esas son las que me sostienen mi fe. No es algo irreal, ¿qué será? ¿Cómo será? Está escrito tal cual acá. ¿Se acuerda lo que le dice José? Miren el texto de nuevo ahí en 50:24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. ¿Quién le dijo eso a José? Dios. Él tenía comunión con Dios, él estaba cerca de Dios, por eso él podía tener esa seguridad, esa certeza. Mire cómo lo dice un escritor bíblico, el señor William Barclay. Él dice: la fe es lo que nos hace estar seguros de lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. La fe es lo que nos hace estar seguros de lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. Y ahí nos lleva a la segunda palabra. ¿Cuál es la segunda palabra que aparece en Hebreos 11? Primero, certeza, y luego dice la convicción de lo que no se ve. La certeza entonces es esa realización segura, algo que va a suceder. Miren lo que es convicción. La palabra convicción la define el escritor bíblico, no la Biblia, en realidad su definición bíblica es convencer o una prueba o una demostración. Y este término que utiliza aquí es una expresión legal, que es una evidencia. Cuando uno va a un juzgado, a un juicio, tiene que llevar una evidencia, algo legal. Esto es así, lo puedo demostrar de esa forma, tal cual lo está diciendo aquí el escritor bíblico. Dice, esta es una evidencia, nosotros estamos confiados de que eso va a ser así. Mire un texto ahí en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 8. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, de algo, de lo que es la convicción de lo que no se ve. En lo cual dice: vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Podemos amar a Dios? ¿Lo vimos alguna vez? No. Esa es la fe, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que Él está, que Él me ama, que toda mi fe está depositada en Él. Y eso es lo más importante que puede hacer una persona en este mundo, depositar su fe en ese Creador, la convicción de lo que no se ve. Ahora, miren cómo lo menciona este otro escritor bíblico. Él trata de explicarnos también de esta forma, Oswald Sanders, que estamos estudiando algunos audios de él. Dice: la fe le permite al alma creyente tratar al futuro como el presente. La fe le permite al alma creyente tratar al futuro como el presente y lo invisible como lo que se ve. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Estamos completamente seguros? ¿Tenemos esa certeza, esa convicción? Eso es lo que debe hacer crecer cada día nuestro tiempo con Dios, conocer más al Dios que tiene todo este tiempo tan especial con Él para conocer más qué es lo que Él va diciendo. Mire, déjeme leerle una historia de un creyente. Cuando estaban los días de la persecución en la iglesia primitiva, comenzaron a perseguir a los cristianos. Y un día trajeron a un creyente muy humilde delante de los jueces en ese tiempo. Lo traen y ellos le dicen que si realmente él creía todo lo que él estaba diciendo. Era muy difícil para ellos ser un creyente en ese tiempo. El hombre le dice: no pueden hacerme vacilar en lo que yo creo. Y miren lo que le dicen estos jueces. Él creía que si era fiel a Dios, Dios lo sería con él. Y los hombres le preguntan lo siguiente. Le dice: ¿tú crees de verdad? Le preguntó el juez, que los que son como tú van a ir a Dios y a su gloria. Y mire la respuesta que le da el hombre. Le dice: no es que me lo creo, sino que lo sé. No es que lo creo, lo sé.
Esa es la certeza, esa es la convicción que nosotros debemos tener. ¿Sabe que esa convicción, esa certeza va a ser un cambio total en nuestra vida? Porque no importa, tal cual como el pastor decía, puede haber problemas, situaciones difíciles, complicaciones en nuestra vida, se ve todo oscuro, pero estoy seguro, estoy convencido, sé que Dios está ahí, sé que Dios está haciendo lo que Él sabe hacer, lo que yo no puedo hacer. Esa es la fe que nosotros debemos ir experimentando cada día. La fe va a hacer eso, va a descansar sobre algo. De hecho, la palabra certeza en el original es ponerse debajo. Estoy debajo, la fe está sostenida por esa certeza, por esa convicción. Mire, si lo tuviésemos que graficar sería así. Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra fe. La fe está sostenida por la realización de las cosas que se esperan y la realidad de las cosas que no se ven. Eso es certeza y eso es convicción. Eso es lo que es nuestra fe. Así debe ser nuestra fe. Debe estar sostenida sobre esa base. La realización de las cosas que se esperan, la realidad de las cosas que no se ven. Podemos tener y tenemos nosotros muchos ejemplos de la palabra de Dios, y después le quiero leer algo un poco de lo que es el libro, el capítulo 11 de Hebreos. Pero mire lo que sigue diciendo William Barclay. Él dice: la fe cristiana es una esperanza que se ha vuelto certeza. Esta esperanza cristiana es tal que inspira toda la conducta de una persona. Se vive con ella y se muere con ella. Su posesión es algo que hace actuar. La fe nos mueve, la fe está viva, la fe no es muerta, la fe nos va a mover a hacer algo más. Por eso que es tan importante entender, por eso el desafío de esta semana de saber qué es la fe, qué tengo que hacer yo, cómo me puede movilizar mucho más todavía la fe. La fe tiene esa característica y mire, quiero mencionarle rápidamente lo que menciona, cómo menciona la fe de estos hombres. Dice que es la que nos hace actuar. Sin duda, ¿cierto? El capítulo 11 de Hebreos nos va a mostrar eso. Quiero leerles a modo de general, porque después vamos a ir estudiando seguramente. Pero fíjese en esto, la fe trae el sacrificio apropiado, la fe le permite a uno andar con Dios, la fe construye un arca cuando nunca había llovido, la fe sale sin saber a dónde va, la fe mora en carpas en un país extranjero, la fe mira una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, la fe recibe fuerzas para tener un hijo cuando la madre ya ha dejado atrás la edad de tener hijos, la fe ofrece al hijo propio en obediencia. La fe cree en la resurrección. La fe promete no dejar los huesos de José en Egipto. La fe rehúsa ser llamado hijo de la hija de Faraón. La fe escoge sufrir aflicción con el pueblo de Dios. La fe considera que el reproche de Cristo es mejor riqueza que los tesoros de Egipto. La fe olvida Egipto por la tierra prometida. La fe pasa por el mar rojo como por tierra seca. La fe rodea Jericó hasta que los muros se caen. La fe subyuga reinos, hace obra de justicia, obtiene promesas, cierra boca de leones, apaga la violencia de las llamas, escapa al filo de espada, hace huir a los ejércitos extranjeros. La fe recibe a los muertos vivificados. La fe recibe la recompensa. ¿Cómo es nuestra fe? Fíjese en el capítulo 11 de Hebreos, usted va a ver todo eso muy detallado. Y son personas que eran igual que nosotros. ¿Sabe cuál era la diferencia? ¿Cómo era su fe? ¿Cuán grande era su fe? ¿En qué descansaba su fe? No en lo que pensaban, en lo que, no sé, mira, si tengo tal o cual cosa voy a avanzar. Ellos creían lo que Dios le estaba diciendo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se da cuenta que es importante que podamos nosotros entender y poder responder esta pregunta? ¿Cómo es mi fe? El libro de Hebreos, el capítulo 11, nos está mencionando cómo es nuestra fe y cómo debe ser nuestra fe. Después de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos todas estas semanas para asegurar nuestra fe sobre esas dos bases. Sobre saber que se va a cumplir, sobre tener esa respuesta de lo que nosotros estamos esperando. Una pequeña niña, el papá, a veces los papás prometemos cosas, ¿cierto? Y se nos olvidan. El papá le prometió a su hijita una vez que le iba a hacer una casa de muñeca ahí en el patio.
Entonces le dice, voy a construir una casa y se la debe haber pintado muy linda. Entonces un día estaban ellos en la casa ahí con su esposa y la esposa ve a la hija que sacaba los juguetes hacia afuera. Todavía no estaba la casa. Sacaba los juguetes y veía que entraba y salía, iba poniendo los juguetes ahí. La mamá salió y le pregunta, le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás sacando los juguetes? La niña le dice, mi papá me prometió que me iba a construir una casa, entonces estoy sacando para cuando él la termine, yo voy a tener los juguetes afuera para jugar. Y la mamá le cuenta al esposo, y miren lo que el esposo le responde. Obviamente él cuando él le contó, él dice que salió corriendo y dijo, voy a comprar los materiales y le voy a hacer la casa. Y la esposa le dice, ¿por qué? Y él le contesta lo siguiente. Le dice, ¿porque había que hacerlo? No. ¿Porque ella se lo merecía? Tampoco. La única razón era porque su papá había dado su palabra y ella lo había creído. ¿Sabe lo que tenía la niña? Certeza y convicción. Mi papá lo dijo. ¿Sabe cuál es la diferencia de ese papá a nuestro papá? Que no se olvida. Él no se olvida. Miren lo que dice Santiago. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. El Señor no se va a olvidar de lo que Él prometió. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Mire esa frase y márquela ahí en su Biblia. En el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe lo que debemos hacer durante todas estas semanas? Comenzar a sacar los juguetes para que Dios haga lo que Él quiere hacer. ¿No le parece hermoso? Voy a sacar los juguetes porque Él lo prometió. Él dijo que iba a hacer algo y le aseguro que lo va a cumplir. Eso es lo que nos dice su palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar. Piense en un minutito. ¿Cómo es su fe? ¿Cómo es nuestra fe? ¿En qué descansa mi fe? Tal vez los problemas son tan grandes y no puedo ver lo que Dios está haciendo. Puede ser. Pero Dios, que no miente, nos va a salir corriendo a comprar los materiales. Ella tiene la solución. Lo único que Él quiere, que yo pueda tener la certeza y la convicción de sacar los juguetes solamente porque Él lo prometió. Le gustaría comprometerse con Dios y decir, Señor, esta semana quiero que hables a mi corazón. Quiero tener la fe que tú estás demandando de mí. Vemos ahí en el capítulo 11 la definición de la fe y la demostración de la fe. Pero la fe también es una demanda y eso depende de nosotros. Me gustaría que termináramos orando. Sí, le gustaría que Dios hable durante toda esta semana, estas semanas. Me gustaría que se ponga de pie y vamos a terminar en oración. Señor, aquí estamos como iglesia, como tu pueblo, pidiéndote que aumente nuestra fe. Solo tú conoces nuestra vida, tú conoces cada situación, conoces cuán débiles somos y cuánto nos afectan tantas cosas en nuestra vida que no tenemos nosotros el control y no tenemos por qué tener el control. Tú eres soberano.
Ayúdanos para confiar en ti. Gracias porque eres nuestro Padre que está preocupado por nosotros, que no hay variación, no hay mudanza, a quien amamos sin haber visto. Ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a confiar en ti y que nuestra vida pueda ser una evidencia de la fe que estamos teniendo de parte tuya. Ayúdanos para tener certeza, ayúdanos para tener convicción. Que todas estas semanas podamos ser gigantes de la fe, salir edificados. Pedimos por aquellos que no están, pedimos para que mueva sus corazones y mueva nuestro corazón para ir por ellos y que podamos tener una hermosa reunión y campaña y que cada día de la semana podamos ir creciendo en esa fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya.